Buenas tardes, estimados estudiantes. Disculpen la demora, tenía un problema técnico. Vamos a iniciar la clase de hoy, esta semana 17, ya acercándonos al final del curso. Hoy trabajaremos preguntas de inferencia para comprender mejor los textos. La inferencia implica un proceso cognitivo que puede ser un poco complejo. Permite que la mente humana pueda derivar conclusiones a partir de determinadas informaciones expuestas. ¿No? Digamos que mientras más informaciones expuestas tengamos, va a ser más fácil hacer una inferencia, ¿no? Se torna más difícil cuando hay menos información. Las inferencias se emplean en la comprensión de todo tipo de texto, ya que son los recursos elípticos los necesarios para asegurar la economía del lenguaje. Esto quiere decir que a veces los escritores, los autores, por economía del lenguaje, evitan la repetición, ¿no? De algún sujeto de la oración, por ejemplo, o eliminan el verbo copulativo, ¿no? El verbo ser y otros verbos y usan el punto y coma. Claro, esas eliminaciones o recursos elípticos deben ser entendidos por un lector atento. Un lector debe estar atento para, ¿no?, comprender qué es lo que fue eliminado por economía del lenguaje. Para una buena lectura es indispensable hacer inferencias adecuadas, las mismas que son posibles gracias al análisis que se hace sobre las informaciones expuestas en el texto. Es importante para el buen análisis usar las estrategias, ¿no?, que ya hemos visto en clases anteriores, como el subrayado, el sumillado, el resumen, el empleo de esquemas o mapas conceptuales. Las inferencias cumplen dos funciones: establecen conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento que ya existe en la memoria. También, ¿no?, a veces hay información fuera del texto que nosotros tenemos como referencia que nos pueden ayudar, especialmente los textos históricos, ¿no? Digamos, si tenemos un texto histórico y nosotros tenemos cierta información sobre lo que pasaba, ¿no?, en determinado año, toda esa información que la tenemos almacenada, ¿no?, en la mente se va a activar, ¿no?, cuando veamos este nuevo texto y va a empezar a hacer conexiones. Y ahí debemos tener también mucho cuidado, ¿no? Digamos, porque todo ese conocimiento previo puede jugarnos en contra, a hacer algunas inferencias que se alejen mucho del texto. Es bueno, ¿no?, que nuestro conocimiento esté ahí porque nos va a ayudar a entender mejor el texto, pero tampoco debemos alejarnos mucho del material, ¿no? Y tal vez confundirnos con un recuerdo, ¿no?, que tengamos de otro texto que creo que dijo eso, ¿no? Eso nos pasa a veces cuando las lecturas que tenemos son muy similares, no tratan el mismo tema. No sé si recuerdan el tema de las redes sociales, ¿no? Es muy usado en el examen de admisión, pero también aquí en los ejercicios de práctica, ¿no? Entonces hay mucha información sobre el tema que hemos leído y que pueden aparecer como recuerdos, ¿ya? Por eso, nuevamente, esas estrategias de subrayado, sumillado, ¿no? Escribir un resumen nos ayuda, ¿no?, a entrar en el contexto del nuevo texto que estamos leyendo. También el proceso de inferencia tiene la función de cubrir las lagunas en la estructura superficial global del texto, ¿no?, a manera de una conclusión. Existe una tipología de la inferencia. Una tipología significa una clasificación, ¿no? Se clasifica la inferencia por el número de premisas. Una inferencia directa consiste en desencadenar una conclusión sobre la base de un enunciado, ¿no? Es decir, hay solo un enunciado. El Barcelona superó en goles al Real Madrid. ¿Cuál sería la inferencia? El Barcelona ganó el encuentro, ¿no? Usando otras palabras, transmitimos la misma idea, ¿no?, que digamos que equivale a lo mismo, ¿no? Podríamos poner aquí el símbolo igual, ¿no?, y esto es igual a lo anterior.
También por el número de premisas, tenemos la inferencia indirecta, consiste en inferir o deducir una conclusión a partir de un análisis de dos o más enunciados. Toda violencia es deplorable. Este es el primer enunciado. Algunas opresiones son violentas. Entonces, algunas opresiones son deplorables. Viene a ser nuestra inferencia a manera de conclusión. Por el vínculo entre las premisas y la conclusión, tenemos la inferencia deductiva. Consiste en obtener una conclusión sobre la base de las leyes estrictas de la lógica, es decir, las premisas garantizan plenamente a la conclusión. En este tipo de inferencias, la conclusión ya está contenida, solo que de un modo implícito en las premisas consideradas en conjunto. Digamos que es más literal, ¿no? Todos los mamíferos son vertebrados. Los perros son mamíferos. En efecto, los perros son vertebrados. Aquí, ¿no? Digamos que hay un proceso de inclusión, ¿no? De la parte y el todo, ¿no? Si queremos verlo de esta forma. ¿Sí? Los perros son mamíferos, ¿no? Y todos los mamíferos son vertebrados, entonces los perros son vertebrados. Por el vínculo entre las premisas y la conclusión, podemos ver una inferencia inductiva. A diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente. Y aquí es donde debemos tener bastante cuidado, ¿no? En las alternativas que encontremos. Es decir, se pretende solo que las premisas apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado, ¿no? Y la premisa que más se acerque al texto es la que nosotros podremos marcar, pero no quiere decir que hayan otras premisas que puedan ser posibles, ¿no? También, pero claro, no inmediatamente, tal vez en el futuro, ¿no? Eso nos pasa, ya hemos visto preguntas de ese tipo, ¿no? Que por qué no puede ser esa alternativa. Sí podría ser, es coherente, pero no es lo inmediato, ¿no? Digamos, hay algo más inmediato. Entonces, esa es la que yo puedo marcar o debo marcar. Pero hay otras alternativas también buenas, ¿no? Que pueden pasar en el futuro, ¿no? Sí, pero ya nos alejamos un poco del texto, de una línea temporal. La verdad de las premisas solo hace probable a la conclusión. El lunes hizo frío y llovió, el martes hizo frío y llovió, por consiguiente, el miércoles hará frío y lloverá. Es probable, ¿no? Sí, es probable. Hay una probabilidad, ¿no? Pero digamos que no es em, la, la, la conclusión, ¿no? Absoluta, ¿no? Puede pasar otro escenario, ¿no es cierto? Veamos este ejercicio. Vamos a leer el texto y luego les mostraré algunas preguntas de inferencia. ¿Ok? Leamos por unos minutos.
Vamos a leer el texto. Ok. Al cierre del primer semestre, la Defensoría del Pueblo advierte un incremento sustancial de los casos de corrupción, que son materia de investigación a nivel nacional. De acuerdo al último reporte, Corrupción en Cifras, casos en trámite a nivel nacional, elaborado por la institución y que recoge información de la Procuraduría Anticorrupción, en los primeros 6 meses de este año se registran 6.294 casos de corrupción en trámite a nivel nacional, superando de esta forma la cifra de 5.739 casos registrados durante el segundo semestre de 2023, con un incremento del 9%. De acuerdo con el reporte, las municipalidades continúan encabezando la lista de entidades con mayor cantidad de casos de corrupción en trámite, representando más del 38% del total de casos registrados. En ese sentido, resulta crítico que solo en 18 departamentos los gobiernos locales sean las entidades con más casos de corrupción. Le siguen los gobiernos regionales con un 28% de los casos y la Policía Nacional del Perú con un 13%. En términos geográficos, el departamento de Lima lidera el ranking de casos de corrupción en trámite, con un 19% seguido por Junín y Cusco, cada uno con 6% de los casos. El reporte también advierte que el 98,5% de los casos aún se encuentran en la primera etapa desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que aquí el conocimiento previo sobre geografía o administración territorial, nos ayuda mucho, ¿no? A entender esos tipos de gobierno, ¿no? El gobierno local, el gobierno regional, ¿no? Digamos que hay una jerarquía. Tenemos un gobierno local, no puede ser una municipalidad, ¿no? Las municipalidades continúan encabezando la lista de entidades, ¿no? Digamos como un sinónimo, serían los gobiernos locales, ¿no? Un sinónimo de las municipalidades. Después tenemos los gobiernos regionales y, ¿no? Ya todo el gobierno central, ¿no? Que sería todo el Perú. Bien, también hay números, esos porcentajes son importantes, ¿no? Si fuéramos a subrayar o resaltar, ¿no? Los porcentajes, podemos hacer anotaciones al lado del texto rápidamente. Ahora veamos las preguntas de inferencia, ¿no? 1 y 2. Pueden escribir en el chat sus respuestas. Tenemos un minuto.
Bien, muy bien. Tenemos una respuesta. Ok, de Antarqui. Ok, veamos. Se infiere de los casos de corrupción que todavía están en su primera etapa, evidencian la necesidad de agilizar las investigaciones a nivel fiscal. Porque la primera etapa, digamos, es, ¿no? Como el nombre lo indica, aunque no lo define en el texto, pero nos ayuda a entender, ¿no? Digamos, el primer peldaño, ¿no? Que hay más etapas y están desde hace mucho tiempo, menciona el texto, ¿no? En esta etapa. Entonces, el verbo agilizar, ¿no? Digamos que tendría conexión con lo que el texto nos menciona, ¿no? Hace mucho tiempo. Dos, de acuerdo con el texto, se desprende que en la Policía Nacional del Perú existen malos efectivos que incumplen sus funciones, ¿no? Veamos si hay una coincidencia en las respuestas, ¿no? Muy bien, que incumplen sus funciones, ¿no? Veamos lo que la referencia a la Policía Nacional en el texto. Vemos aquí, ¿no? Regionales, con un 28% de los casos, y la Policía Nacional de Perú con un 13%, ¿no? Entre las instituciones, la policía como una institución, ¿no? También se menciona. Entonces, sí hay una inferencia que podemos realizar, ¿no? Sí, existen malos efectivos. Ok. Ya pasaremos a los ejercicios del cuadernillo de esta semana. Veamos. Semana 17. Ok. Bien. En esa semana no tenemos textos mixtos, ¿no? Es lo que observo en mi cuadernillo, ¿no? Hay más textos continuos, que son los textos clásicos, ¿no? Con un texto con 5 o 6 preguntas. También no, hay dos textos continuos, por ejemplo, aquí. Hay 3 textos continuos. Normalmente no tenemos esos textos, pero si es que están aquí en gran cantidad, podría ser que en el examen pues se aplique, ¿no? Digamos que antes solía pasar, ¿no? Entonces puede ahí darnos alguna señal. Después tenemos un texto dialéctico y un texto en inglés. ¿Ok? Entonces vamos a tomar uno de esos 3 textos continuos. ¿Ok? Veamos el primer tema. Y es un tema más filosófico. El segundo tema. Ujú. Y el tercer tema. Ujú, es la composición. Yo creo que este de aquí, el tercer tema, nos ayuda también para este curso, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos antes y después? ¿No? ¿Qué conocimiento tenemos antes y después? Vamos a leer el texto 3, ¿ok? Texto 3 de la página 6, ¿ok? Texto 3 de la página 6. Los otros textos los veremos como tarea y tendremos las claves al final, ¿ok? Texto 3 de la página 5 y 6.
Bien, vamos a leer el texto. No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues ¿cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer sino mediante objetos que afectan nuestros sentidos y que ora producen por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar esas representaciones, para enlazarlas o separarlas y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia? Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia. Todo conocimiento comienza con ella. Pero aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce, simplemente motivada por las impresiones a partir de sí misma. En tal supuesto, no distinguiríamos esta adición respecto de dicha materia fundamental, hasta tanto que un prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separarla. Consiguientemente, al menos una de las cuestiones que se halla más necesitadas de un detenido examen y que no pueden despacharse de un plumazo es la de saber si existe semejante conocimiento independiente de la experiencia e incluso de las impresiones de los sentidos. Tal conocimiento se llama a priori y se distingue de lo empírico, que tiene fuentes a posteriori, es decir, en la experiencia. De todas formas, la expresión a priori no es suficientemente concreta para caracterizar por entero el sentido de la cuestión planteada. En efecto, se suele decir que algunos conocimientos derivados de fuentes empíricas, como somos capaces de participar de ellos y obtenerlos a priori, ya no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal que sí es extraída, no obstante, de la experiencia. Así decimos que alguien que ha socavado los cimientos de su casa puede saber a priori que ésta se caerá, es decir, no necesita esperar la experiencia de su caída de hecho. Sin embargo, ni siquiera podría saber esto enteramente a priori, pues debería conocer de antemano por experiencia que los cuerpos son pesados y que consiguientemente se caen cuando les quita el soporte. Veamos las preguntas. ¿Cuál es el tema central? Podemos responder en el chat con número 1. Bien, tenemos algunas respuestas en el chat. Para 1. Okay. Todavía no. Ok. Bien, vamos a responder en el chat. Número 1. Bien. Tema central del texto trata acerca del conocimiento a priori. Todo conocimiento empieza por la experiencia, pero no por eso procede todo de él, ¿no? Puede ser la combinación de los sentidos con nuestra facultad de conocer. La facultad de conocer es a priori, por eso el conocimiento a priori es el más importante para el autor. El significado contextual de composición es, ¿no? Aquí está.
una composición de lo que recibimos mediante personas y de algo, ¿no? Entonces, tenemos una conjunción, ¿no? Letra B, que sería como una unión. Número 3, en relación al conocimiento es incompatible sostener que, veamos las respuestas. Letra C, todo nuestro conocimiento procede de la experiencia, ¿no? Eso es lo debatible en el texto, es incompatible. 4, del texto se puede inferir que el conocimiento empírico, es decir, el que es a posteriori, está dado por 4, letra A, la experiencia y la razón. Por medio de los sentidos se nos da la experiencia y por la razón ordenamos esas representaciones. Conocimiento empírico tiene una composición de lo que recibimos mediante las impresiones de nuestros sentidos y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce, es decir, nuestra razón, la capacidad de ordenar esa información. 5. Si los sentidos que posibilitan las representaciones no participaran del conocimiento empírico, el conocimiento solamente sería a priori, ¿no? No se podría experimentar. Siendo el entendimiento el que ordena las representaciones dadas por los sentidos y estos no participaran del conocimiento empírico, entonces solo nos referiríamos al conocimiento a priori. El texto estuvo un poco difícil, pero las preguntas eran sencillas, ¿no? Y eso es lo que suele pasar en compensación. Cuando los textos son muy densos, difíciles, las preguntas no son tan difíciles. Ahora veamos el texto dialéctico. El texto 4 de la página 7. ¿Okay? Tenemos algunos minutos para leer.
Bien, vamos a leer los textos. Según los inductivistas estrictos, una teoría es mejor que otra si fue deducida a partir de los hechos, mientras que eso no sucede con la teoría rival. En otro caso, ambas teorías son simples especulaciones y tienen el mismo valor. Pero hasta el inductivista más convencido se ha mostrado cauto al aplicar este criterio a la revolución copernicana. No se puede pretender que Copérnico dedujo el heliocentrismo de los hechos. En realidad, ahora se acepta que tanto la teoría de Copérnico como la de Ptolomeo eran inconsistentes con los resultados observacionales conocidos. Sin embargo, muchos famosos investigadores como Kepler afirmaron que Copérnico obtuvo sus resultados a partir de los fenómenos, de los efectos, de las consecuencias, como un ciego que afianza sus pasos por medio de un bastón. Texto B. Ocupémonos ahora de los inductivistas probabilistas. ¿Pueden explicar por qué la teoría de Copérnico sobre los movimientos celestes era mejor que la de Ptolomeo? Según los inductivistas probabilistas, una teoría es mejor que otra si tiene una probabilidad superior con respecto a la evidencia total disponible en el momento. Conozco varios intentos no publicados de calcular la probabilidad de las dos teorías, dados los datos disponibles en el siglo XVI, para mostrar que la de Copérnico era más probable. Todos esos intentos han fracasado. Me dicen que en la actualidad John Darling trata de elaborar una teoría bayesiana de la revolución copernicana. Fracasará. Si las revoluciones científicas consisten en proponer una teoría científica que es mucho más probable, dada la evidencia disponible, entonces no existió una revolución científica copernicana. Veamos las preguntas. La idea principal está relacionada con, pueden escribir en el chat sus respuestas. Bien. Bien. Ok, pueden iniciar ahora. Sí, bien, tenemos la participación ya de algunos estudiantes. Número 1, la idea principal es letra A, la comparación. Está relacionada con la comparación entre las metodologías para demostrar que una teoría es mejor que la otra por inducción, ¿no? En ambos casos nos hablan de los inductivistas. 2, según los inductivistas estrictos, es decir, aquellos que están en el texto A, una teoría es mejor que otra si fuera deducida de los hechos, es decir, del término deducida, ¿no? Se refiere a el sentido del término deducida se refiere a muy bien, letra D, ¿no? Veamos aquí en el chat alguna respuesta. Pueden proponer sus respuestas. El sentido del término deducida se refiere hace alusión al concepto de inducción, es decir, pasar de enunciados singulares a enunciados generales. Y muchos habrían marcado deducción, ¿no? Pero por eso es importante ver el sentido en el contexto. ¿Bien? En número 3, es incompatible sostener que las teorías de Copérnico y Ptolomeo, número 3, podemos responder. Bien, letra B. Letra B. Explican todos los fenómenos astronómicos. Hoy se puede aceptar de manera patente que las dos teorías eran inconsistentes
con los hechos observados, ¿no? Según el texto. Entonces no explicaban todos los fenómenos astronómicos. Número 4. Si Kepler tiene razón al afirmar sobre Copérnico que obtuvo sus resultados a partir de fenómenos, de los efectos, de las consecuencias, se puede inferir que estuvo a favor de letra B, ¿no? La inducción. Si los resultados se obtuvieron a partir de los hechos, como sostiene Kepler, entonces avalaría la lógica inductiva. Número 5. Si fuera real la revolución copernicana y que el Sol y no la Tierra fuera el centro de nuestro sistema solar, ¿cuál sería la conclusión? De acuerdo a Kepler, Copérnico las habría deducido. Aquí. Kepler estaba seguro que Copérnico las había deducido de los hechos. Es un texto un poco más complejo también por ser dialéctico, en presentar las dos posturas. Veremos el último texto, el texto en inglés. Voy a dejarles la traducción en el chat. ¿Ok? Un minuto. Muy bien, la traducción se encuentra en el chat. Tenemos unos minutos para leer y marcar. Es el último texto.
las respuestas. Texto. In a general statement, A's are B. Single negative instance, an instance that is not filled, and A that is not B, suffices for general statement to be refuted, since its negation follows logically that single negative instance. From this A is not B follows not all A's are B. However, its statement does not follow from any finite number of positive instances in which it is fulfilled. Therefore, a scientific law can sometimes be disproved, but never verified. This criterion of demarcation led Popper to reject pseudosciences such as astrology, Marxism, and psychoanalysis. Es un texto, aparentemente parece traducido al inglés. Vamos a marcar las respuestas. Número 1. The essential part of the text is graphed in the statement. La parte esencial del texto se observa en cuál de las siguientes horas. Chat. Chat. Bien, ya tenemos la posición. Theories, science, are mostly trusted and verified. Esencialmente, el texto trata de los criterios de demarcación que existen entre la ciencia y la pseudociencia, basadas en el principio de refutabilidad o de contraste, que se puedan contrastar y verificar. Número 2. The author would disagree if we hold that. El autor estaría en desacuerdo si sostenemos respuesta. Chat. Ok, muy bien, correcto. La característica para que una afirmación sea considerada científica es que sea refutable. El autor no estaría de acuerdo si las leyes desaprobadas, desprobadas, que no pueden. Profesora, ¿y la C por qué está mal? ¿Por qué es correcto? El número 2, ¿cierto? Esta es leyes are never verified. Las leyes, traducido sería las leyes, son verificadas.
el autor, ¿no? Las leyes deben ser verificadas o tener la característica de ser refutadas, ¿no? Objetadas. El autor estaría en desacuerdo si sostenemos letra C, ¿no? Es que si hacemos la comparación, ¿no? ¿En cuál de estas dos? Porque son buenos candidatos. ¿Ah? De acuerdo con esto, voy a ser más correcto mencionar letra C. ¿Okay? Esto está en oposición a las claves que tenemos para esta semana. Pero digamos que la explicación, la solución está más de acuerdo con la clave en relación a lo que menciona el texto, ¿no? Característica para que digamos, ley o una afirmación científica pueda ser considerada como tal, sea refutable, que sea verificada. Podemos quitar el never. Eso estaría el autor de acuerdo. Profesora, Sí, profesora, la sí, 1 de ese texto era la C, ¿no? la 1. Veamos, ¿no? Ana, Profesora, pero ahí en el texto dice, o sea, en el texto en inglés, respecto a la 2, dice que eh, be disproved, o sea, puede ser desaprobada, pero nunca verificada. Never, nunca verificada, dice. Entonces, este, o sea, lo contrario para que discrepe del autor sería que pueda ser verificada, eh, no, ajá, que pueda ser verificada o never desaprobada, o sea, nunca es aprobada. Por eso creo que dijeron que era la A en las respuestas de Martín. sí, 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 tenemos aquí esa respuesta, ¿no? Una ley científica puede ser a veces desaprobada, pero nunca verificada. Never verified. Claro, tenemos que seguir las afirmaciones del texto. Entonces, lo opuesto a esta información, ¿no? De acuerdo con el texto, el autor estaría de acuerdo en que una ley científica sea desaprobada. El autor estaría de acuerdo en que sea aprobada. Entonces, lo opuesto sería que no esté de acuerdo en que sea desaprobada. Digamos, esta es la respuesta que tenemos de manera textual en el. Claro que a veces puede ser un poco contradictorio a nuestras propias interpretaciones, ¿no? Aquí nuevamente tiene todo nuestro conocimiento que tenemos o lo que hemos leído antes sobre temas. Debemos tener cuidado para centrarnos en el texto. ¿Está bien? Tenemos A. Claro, pero lógicamente tenemos que ver que C, ¿no? Podría ser una buena opción, pero de acuerdo con el texto se contradice. Número 3. El antónimo y the antonym of the term refuted, according to the context, has the meaning of. El antónimo de la palabra refutado tiene el significado. Aquí.
statement to be antónimo. Para el número 3. Bien, aprobado, ¿no? Que es una pregunta sencilla, pero lo único difícil podría ser que nos olvidemos en el momento que nos preguntan por antónimo y marquemos un sinónimo, ¿no? Es lo más común. Número 4. It follows from the text for a general statement to be considered in the field of science. Colige del texto que para que una afirmación pueda ser considerada científica debe ser 4. Debe ser refutada, ¿no? Y nuevamente tenemos esos términos, verificada o refutada. Si no hubiéramos leído el texto, tal vez nos inclinaríamos por verificada, pero según el texto es refutada. Claro, ¿no? Pensemos en que los trabajos científicos tienen hipótesis, ¿no? Lo que se hace es tratar de refutar esa hipótesis, ¿no? Refutar esa hipótesis. 5. The statement A other than B significa, las preguntas también han sido puestas en el chat. Letra B, ¿no? No hay nada más. Es una ley de la ciencia, ¿no? Statement A other than B. Pareciera que estuviera un poco incompleto, ¿no? Vamos aquí en el texto. Profesora, Veamos aquí en el texto. A other than B. ¿Qué significa A other than B? A que no sea B, ¿no? A that is not B, ¿no? Esta de aquí puede ser, ¿no? Y a single negative instance, an instant that A that is B, es suficiente para que la afirmación pueda ser refutada, ya que su negación sigue a la siguiente lógica. No está en los mismos términos, pero digamos que la interpretación podría ser esa, ¿no? A que no es B, A diferente de B. Entonces quiere decir que A no es B, ¿no? ¿Cierto? Digamos que tal cual esta oración sería una pregunta de inferencia, ¿no? A otros términos, pero en el texto podemos ubicar algo que sea similar o equivalente. profesora, ¿y por qué no puede ser la D? Letra D, una oración refutable. También, ¿no? Puede ser una oración refutable. Digamos que si tenemos que ver que sea una oración refutable o una oración singular, ¿no? O oración general, de acuerdo con el texto, lo que indica justamente en esta parte de aquí, donde sale el ejemplo. Esta oración va a ser para que la oración general, ¿no? sea refutada. Entonces tenemos oración general y oración refutada, ¿no? En ambos términos. ¿Bien? ¿Sí? Tenemos dos veces esto y dos veces tenemos oración general que aparece entre la opción. Una oración general puede ser una oración refutada. Digamos que tanto A podría ser clave también.
y D también, ¿no? Entonces, inclinaríamos más, ¿no? Por una ley de la ciencia. Es una oración singular que se refiere a un hecho. En ejemplos tenemos, y hay personas, no todas son blancas. O sea, hay personas, no todas las personas. De acuerdo con el texto, tenemos que sería una característica, ¿no? Para la ciencia. No digamos que podría ser A y D también, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería más general, ¿no? Letra B. ¿Claro? A ver, las respuestas de los textos quedaron pendientes. El texto 1. Texto 1. El texto, sí, el texto 1. Voy a colocar aquí en el chat. De la página 1. Para el texto 2, ya tienen las claves del texto chat. Veamos el texto 2, también es un texto con texto 2 tiene 7 preguntas. Tiene más, tiene 9 preguntas. Está en el chat. Texto 2 tiene más preguntas. Bien, nos vemos la próxima semana. Las respuestas están en el chat. ¿Okay? Texto 1 y para el texto 2. Que tengan una buena semana.